Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Hoy, bueno, lo que quería hacer era contaros un poco cómo podemos usar herramientas de ordenadores y máquinas para combatir a las enfermedades infecciosas. Y os voy a contar un poquito la motivación detrás de esto. Pues en las últimas décadas hemos visto una explosión exponencial continua del coste que cuesta producir un medicamento, ¿no? Para llevarlo de un laboratorio a las farmacias y a los hospitales. Hoy en día cuesta más de 1 billón con B de dólares americanos producir un nuevo medicamento. Para que os hagáis una idea, esto es más que el presupuesto que tiene la NASA para llevar un cohete a la Luna. Y el tiempo que se tarda, la escala de tiempo que se tarda en producir este medicamento, en desarrollar, son de media unos 10 años. Entonces, bueno, es muy caro y muy lento. Y a la vez hemos visto un incremento exponencial en nuestra capacidad computacional que tenemos, ¿no? Capacidad para procesar datos y también para producir datos nuevos. Entonces, en mi laboratorio lo que intentamos hacer es combinar estas dos tendencias para ver si podemos usar ordenadores para reducir el coste y el tiempo que se tarda en producir o desarrollar un nuevo medicamento. Y en particular nos centramos en los antibióticos. El motivo detrás de esto es que los antibióticos son fundamentales para nuestra medicina moderna. Eh, las bacterias resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles se predice que van a matar a 10 millones de personas al año para el año 2050, como vemos aquí en el gráfico, y esto va a sobrepasar a cualquier otra causa de muerte de nuestra sociedad, incluido el cáncer, como vamos aquí. Si haces el cálculo, esas 10 millones de personas al año se corresponden con una muerte cada 3 segundos como consecuencia de estas superbacterias que llamamos. Y cabe indicar, cabe resaltar un poco el papel de los antibióticos en nuestra sociedad. Hay 3 pilares fundamentales que han permitido que el ser humano aumente o prácticamente duplique su esperanza de vida en los últimos 100 y pico años. Son las vacunas, el agua potable y los antibióticos. Entonces, los antibióticos, sin ellos, no solo se usan para curar una infección que podamos tener, pero también son fundamentales, por ejemplo, para los tratamientos de quimioterapia, son fundamentales para los partos, son fundamentales para las cirugías, incluso cirugías muy pequeñas, como una apendicitis. Son fundamentales tener disponibles antibióticos que funcionen bien para poder esterilizar la zona, ¿no? Y que no se infecte con bacterias. Entonces, bueno, los antibióticos han sido, como comento, fundamentales desde el descubrimiento de la penicilina, que fue el primer antibiótico, en 1928. Y el mundo biológico, el mundo natural alrededor nuestro, nos ha dado muchísimas moléculas químicas con capacidad antibiótica de matar a bacterias. Aquí muestro algunas de estas estructuras, ¿no?, que nos ha derivado la naturaleza. Lo que pasa es que durante varias décadas ahora ya hemos sido, la comunidad científica no ha sido capaz de descubrir nuevos antibióticos en la naturaleza. Y entonces la hipótesis que tenemos en mi laboratorio es que la naturaleza quizás ha perdido un poco la inspiración o ya hemos extraído todas las moléculas antibióticas que teníamos que extraer que se han producido a lo largo de la evolución. Entonces lo que estamos intentando hacer es codificar estas estructuras en unos y ceros en el ordenador para que el ordenador pueda encargarse de producir nuevas moléculas, nuevos antibióticos que nos permitan curar las infecciones que tenemos hoy en día. Entonces lo que hacemos es, bueno, usamos moléculas de la naturaleza y la siguiente pregunta es, ¿con qué moléculas empezamos, ¿no? Entonces, si haces una exploración del árbol de la vida, puedes encontrar una familia de moléculas de proteínas muy pequeñas que tienen capacidad antibiótica intrínseca. Y estas son los HDPs. Están, como comento, conservados a lo largo del árbol de la vida, los producen las bacterias, los producen los peces, como vemos aquí, las vacas, los producimos nosotros, los seres humanos producimos estas moléculas como parte de nuestro sistema inmune innato que nos permite defendernos de invasores patógenos, como las bacterias que nos invaden, ¿no? Entonces representan patrones muy interesantes para poder desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, ¿cómo
¿cómo hacemos ingeniería de estas moléculas? Bueno, usamos reglas muy sencillas de ingeniería de proteínas que nos dicen que la estructura de estas moléculas determina su función biológica. Entonces, lo que intentamos hacer es controlar la secuencia de aminoácidos para la secuencia de estas moléculas para poder controlar su función. Es un poquito como jugar a los Lego, ¿no? En el laboratorio, y a nivel, obviamente, molecular, a nivel microscópico, intentamos combinar estas componentes fundamentales de estas moléculas, los aminoácidos son los componentes fundamentales de las proteínas, en conformaciones específicas que puedan constituir nuevos antibióticos. Y en años más recientes hemos incorporado este concepto interdisciplinar de Machine Biology, donde combinamos las máquinas con la biología. En particular, tomamos principios de ingeniería informática, de biología sintética, de química, etcétera, para poder reprogramar estas moléculas de la naturaleza. Y lo que queremos hacer es primero pues, poder entenderlas muy bien desde un punto de principios básicos, lo que quiere decir la química y la física que dictan cómo estas moléculas van a matar a las bacterias. Después las queremos controlar en el laboratorio a nivel químico y a nivel biológico, controlarlas bien para ver si las modificamos un poco, cómo esa modificación va a influir en la función biológica, en la función antibiótica de estas moléculas. Y por último, una vez que hemos entendido y podemos controlar estas moléculas nosotros mismos en el laboratorio, el siguiente paso es intentar transmitir todo este conocimiento a los ordenadores. Pero de nuevo, las dos primeras fases de entender y controlar son fundamentales porque sería imposible enseñarle a un ordenador algo que nosotros los seres humanos no comprendemos bien. Y una de las cosas que puede hacer el ordenador es explorar el espacio secuencial de estas moléculas para ver si podemos encontrar nuevas estructuras, nuevos compuestos que nos puedan permitir tratar las infecciones bacterianas que tenemos hoy en día. Entonces, un poco para ilustrar lo tremendamente grande de este espacio secuencial, muestro aquí varios espacios de conceptos que a lo mejor son más familiares para todos nosotros, para la audiencia. Por ejemplo, el número de gente en la Tierra es 10 a la 10. Si seguimos aumentando aquí en órdenes de magnitud, el número de estrellas en el universo es 10 a la 31. Pues bien, si consideras una proteína muy pequeñita, de tan solo 25 aminoácidos, compuesta de 25 aminoácidos uno detrás del otro, esto es mucho más pequeña que cualquier proteína que tenemos en el cuerpo humano, que está compuesta de cientos de aminoácidos. Esto nos da un espacio secuencial, combinatorial, que es mayor al número de estrellas en el universo. Nos da 10 a la 32, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos ordenadores para poder explorar este espacio, bueno, casi infinito, ¿no? De estas moléculas. Y para hacer este problema aún más interesante, a lo largo de los billones de años del proceso evolutivo, de la evolución tan solo ha explorado una fracción mínima que vemos aquí de secuencias naturales de todas las moléculas potenciales que puede producir. Y esto está representado aquí por todo el espacio blanco. El espacio blanco nunca se ha explorado a lo largo de la evolución. Entonces, lo que estamos intentando hacer es con ordenadores expandir las fronteras del conocimiento un poco en el espacio secuencial para intentar alcanzar algunos de estas porciones de espacio blanco para así poder descubrir nuevas moléculas que se puedan usar pues, para tratar a las infecciones, ¿no? En este caso. Bueno, entonces nos quedaba claro que necesitamos ordenadores para poder un poco resolver este problema. Y luego la segunda pregunta era, pues, ¿cómo podemos innovar? ¿No? ¿Cómo podemos enseñar a los ordenadores a innovar? A convertir una molécula que existe en la naturaleza en algo completamente nuevo. Y aquí es cuando nos surgió la idea de usar los mismos conceptos que nos han permitido a nosotros, los seres humanos, estar donde estamos hoy en día. Y eso es, obviamente, a lo largo de la evolución, ¿no? A lo largo de la evolución, los primeros organismos, que de hecho fueron bacterias, evolucionaron y a lo largo de millones de años, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, exactamente. Le enseñamos a un ordenador la teoría de la selección natural de Darwin, el algoritmo de Darwin, pero en vez de ser de selección natural, en este caso es de selección artificial, porque reducimos a los ordenadores, reducimos la escala de tiempo de millones de años, ¿no? a días, a una escala de tiempo de días en el caso del ordenador.
Entonces lo que hicimos fue pues, enseñarle al ordenador, codificar en el ordenador moléculas de la naturaleza y luego a través de, bueno, del algoritmo de la evolución, ¿no? Mutación, selección, recombinación y n veces iteraciones de ese proceso, el ordenador lo que hace es evolucionar las moléculas hacia un valor fitness ideal. Básicamente es un proceso evolutivo que el ordenador predice que esas moléculas van a ser mejores antibióticas, ¿no?, que las originales. Y a la vez de poder optimizar esa función, también el ordenador produce nuevas secuencias que son diferentes a las que el proceso evolutivo nos había derivado anteriormente. Aquí os muestro algunas de las moléculas que el ordenador desarrolló, diseñó. Esto es con muy poquita intervención humana, ¿no? Todo el trabajo del ordenador. Y luego, obviamente, todavía tenemos que demostrar que estas moléculas pues, tienen función antibiótica en un modelo animal, ¿no? Porque esto es solo una predicción. El ordenador piensa que estas moléculas van a ser antibióticas, pero tenemos que validar esto. Y en mi laboratorio, pues no solo tenemos el área computacional, pero también tenemos el área experimental para poder validar todo esto, verificarlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue sintetizar estas moléculas en el laboratorio usando técnicas químicas y las probamos contra las bacterias de verdad de los hospitales. Y fuimos capaces de descubrir una molécula, la mejor de todas, con la cual necesitabas una dosis muy baja para poder matar a las bacterias, es decir, era muy efectiva matando a las bacterias. Esta es la molécula, la estructura tridimensional, vemos que tiene esta hélice alfa tan bonita, y esta es la misma molécula en 3 dimensiones. Pero bueno, el siguiente paso es, vale, ¿pueden estas moléculas matar a las bacterias en un modelo animal, ¿no?, un modelo representativo de relevancia preclínica? Entonces desarrollamos ese modelo y tratamos a los ratones infectados con estas moléculas producidas por el ordenador. Y lo que vimos fue fascinante realmente. La molécula pues, fue capaz de reducir la infección un montón. Esta es la infección en los ratones no tratados con nada y esta es la infección con de los ratones tratados con la molécula generada por el ordenador. Vemos esa reducción tan interesante que, bueno, esto ha abierto un campo nuevo para poder usar herramientas de inteligencia artificial y computacionales para poder diseñar nuevos antibióticos. Bueno, aparte de poder diseñar nuevos antibióticos usando ordenadores, también nos interesa poder descubrir nuevos antibióticos. Entonces, y el hecho es que hay muchos compuestos interesantes que están encriptados en bases de datos biológicas, por ejemplo, los genomas y los proteomas. Entonces, para intentar resolver esto, usamos inspiración de tecnologías que se usan todos los días en vuestros móviles, tecnologías de reconocimiento de expresión facial y tecnología de reconocimiento de sonidos. Pero aquí, en vez de reconocer pues, caras o sonidos, lo que queríamos reconocer eran moléculas que nosotros sabemos que constituyen antibióticos. Entonces, esto es un poco cómo funciona. Puedes tener una proteína en 3 dimensiones que tiene una conformación como la que vemos en la pantalla. Luego la puedes disponer en 2 dimensiones y los algoritmos que hemos desarrollado lo que hacen es recorren este código y identifican regiones de la proteína o de la molécula que tienen que se predice que tienen capacidad antibiótica. Esto está dado por estos colorines que vemos aquí. De nuevo, como usamos herramientas computacionales, esto es solo una predicción, pero es una predicción muy valiosa porque nos permite identificar regiones en la molécula, como esta región amarilla, que constituyen un nuevo antibiótico. Luego podemos extraerlo de la molécula y desarrollarlo como un nuevo antibiótico. Entonces lo que hemos hecho, hemos aplicado estos algoritmos para explorar el cuerpo humano como una fuente de nuevos antibióticos. Y lo bonito es que hemos encontrado esos antibióticos no solo en el sistema inmune innato, que es donde te esperarías encontrarlos, ¿no?, porque el sistema inmune innato es el que nos protege de las bacterias patógenas que nos invaden, pero también los encontramos por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Esto nos dice que nuestro propio cuerpo ha evolucionado de una manera holística para producir antibióticos que nos defienden no solo en el sistema inmune innato, pero en todos los sistemas a lo largo del cuerpo. Esto es simplemente para mostrar que estas moléculas se producen a nivel fisiológico en el cuerpo humano a distintos niveles y en distintos sitios.
Y luego, por último, demostramos la capacidad antiinfectiva de estas moléculas en modelos de ratones de relevancia preclínica, como vemos aquí. Estos algoritmos de reconocimiento de patrones no solo se pueden usar para el cuerpo humano, pero ahora estamos también con un proyecto explorando a los animales extintos como fuentes de nuevos antibióticos o medicinas. Y en particular hemos explorado el genoma parcial que está disponible del mamut y hemos encontrado varios antibióticos de ahí que estamos ahora intentando desarrollar en el laboratorio. También quería comentar que en mi laboratorio pues, nos interesa mucho el poder desarrollar superficies antimicrobianas, superficies que sobre todo en el contexto de la pandemia ahora nos preocupa que el teclado del ordenador pues, pueda tener, bueno, en este caso virus, pero microorganismos. Una mesa quirúrgica, cuando estás realizando una cirugía, pues también queremos que esté esterilizada. Y estamos desarrollando estructuras que nos permiten recubrir superficies para prevenir la colonización por microorganismos. Y esto es lo que vemos aquí. Hemos sido capaces de preparar superficies antimicrobianas de varios materiales, incluido el plástico, el cristal y aquí un catéter médico, como vemos, donde disminuimos esa colonización por bacterias en este caso. Y bueno, hoy os he contado un poco cómo, básicamente, en resumen, podemos usar ordenadores para poder diseñar y también para poder descubrir nuevos antibióticos. La idea que tenemos ahora es intentar conectar esto con un robot que sintetiza las moléculas que el ordenador le dice que tiene que sintetizar y luego conectar eso con otro robot que lo que hace es hacer un screening para ver si las moléculas que ha diseñado el ordenador tienen capacidad antibiótica. Y estamos desarrollando modelos de inteligencia artificial para ahora poder conectar estos datos de aquí de nuevo con el ordenador para tener esa retroalimentación que nos permite generar una máquina de descubrimiento de antibióticos casi a tiempo real. Esto simplemente para indicar, esto es un estudio retrospectivo que hicimos en el laboratorio, viendo el número de artículos publicados en los últimos años y simplemente para resaltar lo nuevo que es este campo. El campo de usar inteligencia artificial para descubrir nuevos antibióticos prácticamente no existía hasta el año 2018. Es decir, llevamos realmente 3 años solo con este campo. Es muy nuevo y yo animo pues a la audiencia maker que esté escuchando esto, pues quizás animarse a unirse a un campo tan nuevo y tan emocionante como este. Por último, quería hablar un poquito sobre nuestro trabajo en el contexto de la pandemia COVID-19. Desde el principio pues, nos pusimos manos a la obra, tanto yo como mi equipo aquí en el laboratorio, para intentar contribuir nuestro granito de arena a esta pandemia, ¿no? Y una de las cosas que identificamos como clave era que necesitábamos un test de diagnóstico que fuera muy barato, ¿no? Para que todo el mundo se lo pudiese permitir, no solo gente con dinero o medios económicos, pero gente que quizás vive en comunidades con bajos recursos o en países en vías de desarrollo, ¿no? Estamos viendo ahora a nuestros amigos en la India y en Brasil sufriendo un montón por falta de herramientas como los test para combatir a esta pandemia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar un test, tengo un prototipo aquí de hecho, donde lo que podemos hacer es imprimir en unos chips como estos. Estos se pueden imprimir usando una impresora similar a una impresora 3D. Los puedes imprimir de varios materiales. Este en particular está hecho de cartón, con lo cual son materiales reciclables y muy baratos. Y tiene un circuito eléctrico esto y usa tecnología que se llama electroquímica, lo cual nos permite transformar la información química que se deriva cuando el virus se une a un receptor que está aquí en una señal eléctrica. Entonces lo que hacemos aquí es podemos depositar una muestra de saliva aquí. Si la muestra está infectada, el virus se va a unir a un receptor que tenemos incorporado aquí y luego tenemos una máquina, que es esta de aquí, que lo que nos permite es transformar la información química de esa unión en una señal eléctrica que luego a través de un USB se puede transmitir directamente al teléfono móvil. Y en el teléfono móvil luego tenemos una aplicación que te permite visualizar como vemos aquí, visualizar si la muestra en cuestión, la muestra de saliva o muestra nasofaringea, está infectada con el virus SARS-CoV-2 o no.
Y aquí vemos la visualización, ¿no? Infectado o sano, ¿no? En el caso de que la muestra no esté infectada con el virus. Y los parámetros de esta tecnología es que el tiempo de detección son unos 4 minutos, el coste por cada test son menos de $5 americanos, menos de 5 euros en el caso de España y de Europa. Y aquí tenemos la comparación, una matriz comparando el precio y el tiempo de detección de nuestra tecnología que hemos llamado Rapid, comparado con otros test existentes o previamente aprobados por la agencia, la FDA aquí en Estados Unidos. Y con esto, pues quería dar las gracias a mi laboratorio, a los miembros del laboratorio que, bueno, que permiten realizar todo este trabajo, también a las agencias que nos han financiado. Y aquí dejo un enlace a nuestra página web por si le interesa a la audiencia. Este es mi email por si alguien tiene alguna pregunta que quiera preguntar después de la charla. Y aquí, bueno, la dirección de Twitter, por si alguien está interesado en social media, también podemos charlar por ahí. Y nada, esto es todo lo que quería comunicar hoy, pero encantado de tomar cualquier pregunta que pueda tener la audiencia y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, veo una pregunta aquí en el chat. La pregunta es, ¿qué importancia tiene el open source en tu trabajo? Yo creo que es muy buena pregunta, de hecho. O sea, es una pregunta casi filosófica, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial. Yo creo que es fundamental compartir los datos. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo en este campo es que eh, no se comparten lo suficiente y eso lo que lleva es que eh, haya problemas luego para poder procesar los datos de manera correcta. De hecho, en mi laboratorio lo que hacemos es generamos nuestros propios datos de manera estandarizada para que luego sean más robustos y realmente sean más homogéneos y porque sabemos de dónde viene cada dato, ¿no?, que producimos. Uno de los problemas fundamentales en la inteligencia artificial hoy en día es que la gente tiene bases de datos que son derivados de muchos sitios diferentes. Entonces nunca se sabe bien cómo se han generado. Y eso genera luego muchos problemas después eh, para poder construir modelos que sean predecibles. Tenemos otra pregunta de María Vivero López. Eh, Enhorabuena por la ponencia. Cuando estudian la importancia de desarrollar superficies antibiofilm, también barajan la posibilidad de estudiar las propiedades quorum sensing y quorum quenching de los nuevos antibióticos que descubren. Muy buena pregunta, María. Hemos estudiado un poco el quorum sensing. Para la audiencia que no sepa lo que es este concepto, quorum sensing es un poco el sistema que usan las bacterias para comunicarse entre ellas para poder sobrevivir en situaciones adversas, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se exponen a un antibiótico, ¿no? Entonces, todavía no hemos investigado un poquito las propiedades quorum sensing de los antibióticos. De hecho, sabemos que algunas de las moléculas que hemos producido son capaces de interferir con estos procesos de quorum sensing, incluido procesos como la producción de las homoserina lactonas. Estas son estructuras químicas que son fundamentales para este proceso de comunicación entre bacterias. Entonces vemos que algunas de estas moléculas pueden interferir un poco con esos sistemas de protección que emplean las bacterias, ¿no? Pero bueno, muy buena pregunta, la verdad. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Contáis con makers en vuestro equipo de trabajo? Si es así, ¿cómo los reclutáis? Pues sobre todo, yo diría que makers sobre todo cuando usamos la impresora similar a la impresora 3D para imprimir los chips que he comentado para los test de diagnóstico para COVID. En este caso, pues sí que necesitamos eh, digamos, de este conocimiento maker, ¿no?, para poder imprimir las estructuras y poder incorporar los circuitos eléctricos
en la estructura cuando las imprimimos. Y luego también tenemos otros aspectos maker que diría yo que es un poco el diseño de máquinas, el robot que sintetiza lo que el ordenador le dice que tiene que sintetizar y luego el robot que hace el screening. Eso también serían elementos maker. Luego la otra cosa, también las superficies antimicrobianas requieren de conocimientos maker pues para ver qué tipo de material usamos, para ver cómo recubrimos las superficies con los antibióticos que hemos desarrollado, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que sí que tenemos en el laboratorio o requerimos de ese conocimiento maker. ¿Y cómo reclutamos? Básicamente, pues la gente que esté interesada en unirse al laboratorio normalmente me envía un email con su currículum, cartas de referencia y artículos que haya publicado antes o cualquier otra cosa. Y nosotros, pues aquí en el laboratorio consideramos a toda la gente que nos envía solicitudes. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo despertó tu curiosidad por lo que haces ahora? ¿Qué cambio harías en el sistema educativo para despertar la curiosidad del alumnado? Tremenda pregunta de la audiencia. Yo la verdad es que desde pequeño pues siempre me ha gustado, me ha apasionado el mundo alrededor mía, ¿no? El mundo natural y siempre quería pues intentar entenderlo mejor y de hecho siempre quiero intentar entenderlo mejor. Considero que conocemos una parte ínfima del mundo que nos rodea y yo creo que es fundamental conservar esa curiosidad que siempre tenemos desde niños, ¿no? La segunda parte de la pregunta es, ¿qué cambiarías en el sistema educativo para despertar esta curiosidad? Yo creo que el alumnado, bueno, al menos los niños y las niñas, cuando somos más chicos, siempre tenemos esta curiosidad, miramos al mundo con esta capacidad de pregunta, ¿no? Y de preguntarnos cómo funciona todo. De hecho, los niños son los mejores científicos, en el sentido de que siempre se preguntan, ¿y esto, y lo otro, y lo otro? Y yo creo que a lo largo que a lo largo de la vida, pues a veces tendemos a perder esa capacidad de imaginar. Y yo creo que pues en el alumnado la clave es intentar preservar esa capacidad para crear, para imaginar, para no conformarse con el día a día, sino para intentar, bueno, intentar preservar esta llama que tenemos de pequeños, este fuego, para intentar comprender el mundo que nos rodea. Cosas que se pueden hacer, pues quizás pues menos memorización, más juegos creativos o juegos de pensar, juegos en equipo, em, eh, cosas así de pensar, de resolver puzzles quizás, serían, bueno, estas son algunas de las ideas que se me ocurren ahora, pero en general yo creo que la clave es no perder esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos cuando somos más pequeñitos, ¿no? Vale, tenemos otra pregunta. Eh, esta mañana un maker, estudiante de medicina gallego, José Gago, presentó su proyecto Bactidec para detectar bacterias en tiempo real en quirófano. ¿Qué crees que sería interesante hacer en las universidades para que este conocimiento maker esté en la cabeza de los científicos? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que lo fundamental en las universidades es crear espacios o proporcionar al alumnado espacios para poder hacer este tipo de experimentos maker, ¿no? Esto existe aquí en la universidad donde estoy yo, en la Universidad de Pensilvania, existen las mejores universidades del mundo, muchas de ellas al menos proporcionan este espacio para que los alumnos y las alumnas puedan ir ahí en su tiempo libre y puedan crear lo que sea. Entonces proporcionan el espacio y proporcionan herramientas, ¿no? Y máquinas para poder jugar un poco. Es un poco como un patio de recreo. Y yo creo que bueno, es importante proporcionar eso a los más jóvenes y no tan jóvenes también, simplemente para explorar esa creatividad que tiene cada uno y bueno, como en el caso de José Gago, pues para poder detectar las bacterias en tiempo real en un quirófano, ¿no? Algo tan importante como eso, eh, ya que una bacteria en un quirófano pues es casi el peor enemigo, ¿no? Porque si te infecta puede infiltrarse en la sangre y eso puede llevar a una situación de sepsis que puede ser letal en cuestión de horas. Entonces, yo creo que es fundamental proporcionar a la gente las herramientas para poder ser creativa. Siguiente pregunta, ¿cómo te ves en 10, 20 años? Premio Nobel. ¿Hacia dónde quieres ir? Buena pregunta, lo del premio Nobel ni de broma. 10 y 20 años, mi objetivo fundamental y el objetivo de mi equipo
es simplemente intentar mejorar el mundo. Lo que queremos hacer es dejar el mundo mejor que lo que está ahora, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden intentar mejorar, ¿no? En el caso que estamos haciendo ahora, pues intentar desarrollar nuevos antibióticos. Hemos visto la proyección que he mostrado en los slides, ¿no? En la diapositiva, la proyección de que para el año 2050 10 millones de personas van a morir en el mundo como consecuencia de las superbacterias. Es decir, nos estamos adentrando en una era post-antibiótica, donde los antibióticos ya no funcionan. Entonces, una de las cosas que yo creo que podemos aportar al mundo o intentar aportar al mundo es desarrollar nuevas clases de antibióticos que la gente, que puedan servir para salvar vidas. Eso es uno de los objetivos muy grandes que tenemos. Otro de los objetivos muy grandes que tenemos, o sueños, es poder desarrollar test de diagnóstico muy baratos que todo el mundo pueda usar. Para intentar un poco democratizar el acceso a estas herramientas tan fundamentales como los tests, que son tan fundamentales para combatir una pandemia, ¿no? Una pandemia o una endemia, como es el virus de la gripe todos los años, ¿no? Es un virus estacional. Aquí en Estados Unidos el virus de la gripe mata a 60.000 personas cada año, no es ninguna broma, sobre todo a la población más vulnerable, gente más mayor, gente inmunosuprimida. Entonces, bueno, el sueño no solo en el contexto de la COVID, en el caso de en el caso de los diagnósticos, de los test de diagnóstico, pero también el virus de la gripe, enfermedades de transmisión sexual, bacterias, etcétera. Entonces, cualquier tipo de cosa que podamos aportar en estos ámbitos, dos ámbitos especialmente, para mí sería todo un sueño. Otra pregunta, ¿has colaborado alguna vez con alguna universidad gallega? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Y con empresas? Sí, sí, por supuesto. Hemos colaborado con la Universidad de La Coruña, también estamos con la Universidad de Santiago ahora empezando una colaboración. La experiencia ha sido fantástica. Yo creo que muchísimo talento en Galicia, eh, muchísimo talento, mucha creatividad, el gallego, la gallega. Y eso es absolutamente fundamental en la ciencia, tener esa capacidad creativa, esa capacidad de trabajo también, esa perseverancia. Entonces yo creo que digamos, la idiosincrasia gallega es perfecta para la ciencia. Y con empresas también hemos colaborado. Estamos colaborando con varias empresas, tanto en España, empresas españolas como empresas americanas, en varios proyectos de investigación. Tenemos otra pregunta en el chat. En cuanto a la investigación de animales extintos para el desarrollo de antibióticos, ¿supone un paso más allá del descubrimiento de las hormigas ladronas en cuanto a las más efectivas contra las bacterias? Pues en este caso esperamos que sean, bueno, hemos demostrado en el laboratorio que los antibióticos codificados en estos animales extintos, como el mamut, pues sí que pueden matar a bacterias patógenas que son difíciles de tratar con los antibióticos que tenemos disponibles en los hospitales. Entonces, en ese sentido, pues sí que vemos, prometen mucho, ¿no? Pero todavía está en fase de trabajo de investigación ese proyecto. Lo que estamos haciendo ahora también muy interesante, que quizás le interese a la audiencia, estamos viendo a ver si podemos descubrir nuevos antibióticos, no solo en el ser humano, en el Homo sapiens actual, pero en humanos, predecesores, ¿no? Como neandertales y otro tipo eh, otro tipo de humanos más, los predecesores del Homo sapiens, ¿no? Y estamos viendo también que estamos encontrando moléculas interesantes que se producen en los genomas, en los proteomas de nuestros antepasados, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante ese proyecto también. Tenemos otra pregunta. ¿Qué harías para mejorar el sistema sanitario actual en España y que sea sostenible? Bueno, esto es un poco una pregunta del millón, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario en España es una de las joyas que tenemos en España. Lo comento sobre todo habiendo vivido en otros países como Canadá y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, donde el sistema sanitario, como seguramente sepa la audiencia, se tambalea bastante, ¿no? Y es eh, bueno, muy poco equitativo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que en España pues sería responsable pues sostener, cultivar, financiar de manera apropiada
para que todo el mundo pueda contar con esa salud universal, ¿no? que queremos, sobre todo cuando la gente enferma, en esos momentos de dificultad, en esos momentos dramáticos. Yo creo que es fundamental em, que la sociedad proporcione digamos, estas herramientas, ¿no? Para poder salir de esa situación tan crítica. Yo lo que diría es lo que hay que sostener, hay que financiar y hay que elevar las cosas que funcionan en España, ¿no? En este caso tenemos la sanidad, tenemos la educación y bueno, y luego hay que elevar la ciencia, que es una cuenta pendiente que tenemos. Vale, pues bueno, creo que esa era la última pregunta del chat, así que nada, simplemente decir que ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes y nada, pues muchas gracias por las preguntas y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Hasta luego.